La verdad que viene movidita la zona en cuanto a temáticas, digamos, relacionadas con manejo, ¿no? Principalmente. Desde, uno dice siempre la interacción ambiente, genotipo, manejo, y me parece que en estas oportunidades es en las cuales se da, digamos, ese tipo de interacción con diferentes miradas sobre el sistema, desde la genética como vimos el otro día y la genética como vimos acá, como una de las, digamos, de las principales actividades. El manejo de nutrición, como pasamos, digamos, a ver algún tipo de escenario acá y en la otra jornada. Y después, digamos, la mirada sobre ese paciente, digamos, que tenemos abajo y que muchas veces nos cuesta mirarlo, pero que nos brinda, digamos, toda ese potencial de producción que en general nos alimenta, digamos, la productividad de nuestros sistemas, digamos, reales. Grano, leche, carne, y con el cual obviamente uno convive todos los días y en el cual debe empezar a gestionar algunos indicadores. El otro día, por ejemplo, hicimos mucho hincapié en todo el tema asociado al agua, digamos, a ver colores y formas en los suelos, principalmente haciendo foco sobre indicadores visuales. Por ahí al productor le cuesta mucho, digamos, llevar ese análisis al laboratorio, que es fundamental, pero que le cuesta, digamos, poder sacarlo y llevarlo y analizarlo e interpretarlo. Entonces, ¿es cuestión de costo o cuestión de costumbre? No, yo creo que el costo, si uno lo mira costo-beneficio, es un costo que no tiene implicancia, digamos, en el margen de ninguno de los cultivos. Yo creo que la mayoría hoy no lo está teniendo en cuenta, principalmente porque muchas veces los datos que obtienen no son los que él piensa, entonces es como nosotros, si vamos a hacernos un análisis y vemos algo raro, decimos no puede ser, yo me estoy cuidando, bueno, en el caso del suelo pasa lo mismo, entonces uno de los atrayentes creo que fundamentales es el poder observar el suelo y tener alguna característica que nos empiezan a generar conflictos, principalmente asociados al principal nutriente que tenemos en la zona, que es el agua. Hay una cuestión quizás por decir que lo que pasa abajo es se ve reflejado arriba, o lo que se ve arriba es el reflejo de lo que ocurre abajo. Sin duda, sin duda. Hay gente que lo lleva a la mecánica y dice, cuando tengo el radiador tapado, que ese auto me empieza a calentar, se me prende fuego. Bueno, en el caso de esto, el suelo sería el radiador, ese radiador que muchas veces no lo estamos considerando, pero necesita agua para movilizar nutrientes y para refrigerar esa máquina que se llama, que puede construir, digamos, grano, forraje o leche o carne, y que es, digamos, fundamental entender cómo está entrando el agua en los sistemas, algo que se viene discutiendo mucho y que el productor lo pone siempre con énfasis, los problemas de compactación, de dureza de los suelos, el problema de que el agua no está entrando, el problema de que hay cada vez más encharcamiento, el problema de que cada vez hay más encostramiento en superficie, el agua me empieza a desplazar rastrojo. Bueno, todas esas cosas hacen que uno le empiece a poner dimensiones y a trabajar con indicadores sencillos, como por ejemplo una botella que no se comprima, un cilindro de una tapa de maceta, para cuantificar, digamos, cómo está entrando el agua. Esa es la primera mirada, cómo entra el agua, con qué velocidad, y la otra es decir, che, dentro de ese suelo, cómo se mueve el agua, queda en superficie, entra, por dónde se mueve, y eso, digamos, como es todo visual, es interesante, digamos, para que el técnico, el productor lo observe y relacione, digamos, lo que está viendo arriba con lo que está generando abajo. Después hay otros indicadores, como te decía hoy, que son importantes de llevar al laboratorio, como por ejemplo, hoy se habló mucho en esta zona de los problemas asociados a nutrientes y asociados a patógenos. Si hay un indicador, digamos, que construye eso, y otra cosa que vamos a charlar seguramente ahora, que va a ser motivo de charla, es el tema de herbicidas. Y todas esas cosas se asocian mucho con el pH del suelo. Por ejemplo, el pH, el lavado de esas sales, o, digamos, la disminución del efecto que puede generar el herbicida sobre el cultivo siguiente. Entonces,
Yo creo que el agua, el pH, la materia orgánica de los suelos son fundamentales para tratar de entender qué nos está pasando. Yo, por ejemplo, hoy hablaba con algunos de los participantes de la jornada, decían, che, pero cada vez estamos viendo más verticillium, cada vez estamos teniendo más patógenos en los cultivos, tanto en trigo como en soja. Y yo decía, che, pero hay un cambio en el pH. Espósito lo decía hoy a la mañana, presten atención al magnesio, presten atención al calcio, se están cayendo. Los cultivos cada vez responden menos o tienen menos eficiencia en algunos nutrientes como nitrógeno y fósforo, que es lo que más estamos acostumbrados a mirar. Y yo decía, che, qué bárbaro toda esta interacción del pH, digamos, con el sistema, que nos está generando, en algunos casos, deficiencia de algunos nutrientes que aún estando en el suelo no están disponibles para el cultivo y nos están generando cada vez más apilamiento de aplicaciones, por ejemplo, de fungicidas, en el caso, ¿por qué? Porque los suelos se están acidificando. A los hongos les gusta más la parte ácida y a las bacterias la parte más básica, digamos. Entonces, hoy está costando en los planteos generar buenas nodulaciones, tanto en soja como en alfalfas como en vicias, y están muy asociadas a este indicador. Y un indicador universal, es un indicador sencillo y que me puede prestar un servicio súper interesante si yo lo aprendo a corregir y yo puedo potenciar, digamos, mi sistema de producción, tanto hablando de grano como hablando de forraje, ¿no? Hablando de esta falta de porosidad, esta dureza en los suelos, estas características que vos marcaban, ¿hay procesos de recuperación y qué tiempo demandan? Mirá, en general los procesos físicos demandan tiempo. El tiempo es principalmente la secuencia de cultivo, la rotación de cultivos. Cuando más intensivo es mi planteo, en general el proceso de recuperación es más rápido. El tema es que no es solamente intensificar los sistemas, meter un cultivo más, sino es pensar que ese cultivo tiene que estar nutrido, que me va a demandar lo mismo que me demanda una soja, que me demanda un maíz para generar producción, y no solamente biomasa aérea, sino biomasa radicular, que es una de las variables fundamentales que se ha empezado a trabajar, digamos, y a mirar mucho como indicadores, digamos, visuales, para darle, digamos, esa estabilidad a los sistemas de producción, hablando de la capacidad de captación del agua, hablando de que si entra fácil el agua también sale fácil, y que si entra fácil y mineraliza ese suelo porque tiene, digamos, buena porosidad, tiene buena estructura, quiere decir que tiene buen nivel de materia orgánica, por lo tanto la capacidad de entrega de ese ambiente va a ser mayor que si está con condiciones, digamos, de baja porosidad, densificaciones, compactaciones, salinización, cambios en los pH. Bueno, todas esas cosas hacen que el sistema funcione con una merma, con un cultivo que es más lento en su tasa de crecimiento y por tanto puede ser uno de los factores que puede generar modificaciones en una de las enfermedades que vimos hoy, como es el espiroplasma, ¿no?